Me da muchísimo gusto encontrarnos ahora en este espacio. Es una mesa de análisis. Me da muchísimo gusto estar aquí con Roy Moreno. Él es el representante de la Asociación Desarrollando Morelos y también es un esfuerzo conjunto con el medio digital de comunicación Génesis Comunicación. En esta ocasión, rumbo a la conmemoración del 8 de marzo, hemos abierto esta mesa de análisis para platicar con mujeres activistas, con mujeres feministas, que ustedes las conocen bien. Vamos a empezar ahora con la presentación. Nos acompaña en esta mesa María Trinidad Gutiérrez Ramírez, le agradezco mucho que haya aceptado la invitación. También a Ariadna Urbina Ayala y a Patricia Bedoya Zamora. Roy, estamos aquí, listos. De unos años para acá, ha empezado a volverse muy importante el 8 de marzo. Es un día que muchos le tienen miedo, que muchos otros esperan durante todo el año y que muchas otras personas esperarían no se conmemore solo en un día, sino que fuera una conciencia que dure durante todo el año. A mí como hombre, tengo que reconocer que me cuesta trabajo entender bien qué estamos conmemorando. ¿Cuál es la discusión? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuál es la plática que estamos teniendo ese día? Políticamente muchas personas se aprovechan del tema y socialmente muchas otras personas se quedan atrás en el tema. Entonces, la intención de esta mesa de opinión el día de hoy con ustedes, a quienes les agradecemos que hayan acudido a nuestro llamado, es recopilar un poco más información del 8 de marzo. ¿Qué estamos conmemorando? ¿Cuál es la agenda pendiente? ¿Cuáles son los obstáculos a los que nos enfrentamos? Esta es una mesa en la que yo en lo particular no tengo mucho que opinar. Es una mesa en la que yo creo que a mí y a todos los hombres nos conviene en un principio escuchar. Ustedes me dirán cuál es el rol que debemos nosotros jugar, pero yo creo que empieza por ahí, ¿no? Y también, como en la ocasión pasada, muchas gracias a ti, Minerva, por estar de acuerdo en organizar esta mesa, ¿no? También el día de hoy tenemos opiniones desde el punto de vista de abogados, tenemos opiniones desde el punto de vista de ambientalistas, de activistas y de periodistas. Entonces creo que con ese diferente cúmulo de enfoques tenemos suficiente para que al final tengamos una conclusión bastante nutrida. ¿Cómo ves, Ariadna? ¿Qué se conmemora el día 8 de marzo? El reconocer que no ha sido fácil, el reconocer que ha tenido que ser a través de las luchas, el que se pueda acceder de manera, por lo menos en papel, realmente el reconocimiento precisamente de estos derechos, que diría yo que es particularmente lo que nos convoca a esto. El que tengamos que salir a la calle, que se tenga que hacer una manifestación, que además haya costado la vida de muchas mujeres, particularmente mujeres, porque somos quienes salimos a defender nuestros derechos, es de lo que estamos hablando. Que no ha sido una graciosa dádiva el tener estos reconocimientos, sino que desafortunadamente ha sido a través de las luchas. De manera general, creo que esto es lo que estamos todas las mujeres en todo el orbe al día de hoy, ¿no? Porque no solamente en conmemoración de un evento precisamente que rememora esas muertes que han costado y que pues ha llevado inclusive a este reconocimiento de las Naciones Unidas, aunque fuese finalmente puesto un día en lo específico que permita esta visibilización. Hablando de perspectiva de género, había una balanza que durante muchos años había estado inclinada de un lado, pues que era importante empezar a, valga la redundancia, balancear la balanza para nivelarlo. ¿Qué tanto se vale ser extremistas, llegar al nivel de violencia que a veces se espera ya en este tipo en las marchas que se organizan el 8 de marzo? El 8 de marzo nace como un día de lucha de las mujeres trabajadoras, así era. Claro que trabajadoras de repente somos todas, trabajamos fuera de casa, trabajamos dentro de casa, que es uno de los grandes temas no reconocidos, las aportaciones de las mujeres a la vida doméstica, al ámbito de las familias. Esto es un gran pendiente y sería políticamente muy importante, ¿no? Porque hay personas que dicen, es que mi mujer no trabaja.
Le digo, ¿ya lo dejaste un día en tu casa con los niños a ver si es cierto que no trabajas? Bueno, ese es un tema. Sí es un día de conmemoración con un sesgo de clase social, porque quienes estaban siendo víctimas de distintas formas de violencia, pago, por ejemplo, ¿no? Los pagos salariales no eran iguales para las mujeres, sigue habiendo una brecha salarial, aunque dicen que no, pero sigue habiendo labores que son masculinizadas o feminizadas, o cuando justo entran los hombres a los ámbitos de los trabajos femeninos. Por ejemplo, en este país tenemos grandes cocineras, mayoras, y dime tú si ganan lo mismo que un chef. Cuando tú hablas de esta balanza, realmente esa balanza está muy dispareja todavía para las niñas, para las mujeres, para las ancianas, etc. Tenemos un gran problema cultural de haber visibilizado cómo pues ya lograron mucho las mujeres, ¿no? Ya hasta hace 68 años votan y todo, ya pueden ir al Parlamento, claro. Luego les dicen que no hablen en el Parlamento o les quitan las comisiones, pero somos iguales, pues tú también eres parlamentario igual que yo. O sea, una cosa son los dichos y otra cosa son los hechos. Una cosa son las leyes, que obviamente tenemos grandes avances en los marcos legales en México, y otra cosa es lo que realmente sucede. Cuando las mujeres aspiramos a tener un trabajo digno, cuando las mujeres aspiramos a ir a la escuela, ahora hay muchas mujeres en maestrías, en doctorados, ¿qué crees que pasa? Los maestros las hostigan, las acosan y tienen además la calificación. Qué chula estás, ¿por qué no vas a mi casa y vemos lo de tu calificación? Yo te ayudo con la tesis, vas a saber qué vas a pasar conmigo, te invito a mi casa. O sea, los logros de las mujeres son muy entrecomillados, realmente son logros que nos han costado, como ya dijo Ari, vidas, y nos han envuelto en una simulación, que una cosa es lo que parece y otra cosa es lo que realmente pasa. Ganamos el derecho a la educación, fíjate qué bonito. Las mujeres no iban a la escuela, ¿para qué iban? Sí, y en las indígenas, ¿cuántas amigas nosotras indígenas tenemos que no saben leer y escribir? ¿Te parece justo? ¿Te parece ético que tengamos esas desigualdades? ¿Te parece que las mujeres migrantes que vengan a Morelos lo único que sepan hacer es tortillas porque es lo único que les han dejado en sus pueblos como opción de vida, parir hijos y hacer tortillas? No es ético. ¿Y quién las ve? Nosotras sí las vemos, nosotras sí hablamos por las que no hablan. Por eso estamos enojadas. Tenemos el derecho al enojo, tenemos el derecho a que nos hayan asesinado a nuestras amigas y nadie haya hecho algo, el Estado, realmente por cambiar las condiciones que lleven a que los hombres digan no. Ya dijo el gobernador, cero tolerancia, ya dijo el fiscal, cero tolerancia, ya dijeron en el Congreso que se van a coordinar para que no nos vuelva a pasar eso. Tenemos casos terroríficos hoy de las violencias que se viven las mujeres. El acceso a la justicia es una vacilada en este país. La prevención de las violencias es una vacilada. Entonces, por eso tenemos el derecho de estar enojadas, muy enojadas. ¿Qué ha pasado con esas acciones afirmativas? Ya pasamos de un Congreso en el que no solo había paridad, sino había un Congreso prácticamente femenino, un Congreso local me refiero. ¿Cuál es tu evaluación sobre la participación de las mujeres ya en esa toma de decisiones derivado de estas acciones? Sí, es muy molesto que digan que en Morelos había 14 mujeres y se mantuvo paralizado el proceso parlamentario. No hubo una legislatura real, fuerte, tal, ¿no? Incluso se calificó como la peor y creo que la de ahorita iba más o menos superándola también, ¿no? Entonces, me parece que no es un asunto de género, me parece que es un asunto de la partidocracia en la que vivimos y eso también hay que enfrentarlo y hay que decirlo con todas sus letras. Las personas que llegan a los congresos del Estado lamentablemente no son personas independientes, son personas que van con la bandera del partido político e incluso así se ponen, coordinadora del grupo parlamentario tal, ¿verdad? Coordinador, yo no sé qué coordinen las fracciones parlamentarias, porque nada más son uno, pero son coordinadores, se coordinan a sí mismos, quién sabe, ¿no? Tienen ahí un juego un poco absurdo del lenguaje, pero así se dice. Yo he trabajado mucho tiempo con el Congreso del Estado en muchas etapas de la historia del Congreso y de mi propia historia como profesionista y asesora, pero me parece que los últimos
me parece 2, incluida esta, 3 legislaturas, de pronto los estancamientos tienen que ver con un asunto de intereses políticos de los partidos políticos, no de las personas que en ese momento los representan, Las diputadas o los diputados que en ese momento representan los partidos políticos son lo de menos, al parecer. Ahí hay toda un asunto que no acaba de definirse, y que por lo menos antes de estas 3 que yo te platico, por lo menos tomaban acuerdos en lo general. Y el Congreso del Estado cada 8 días sesionaba de manera ordenada y por lo menos sacaba los trabajos ordinarios, sacaba los trabajos de trámite, sacaba los trabajos que no tenían que ver con el entrampado político en el que siempre y toda la vida en la historia de este país han estado puestos los parlamentos o los congresos. Siempre han tenido trabas políticas y cosas que se quedan trabadas ahí. Pero se trabajaba en lo ordinario. Hoy se pone como condición lo ordinario, se pone como condición los derechos de las personas, porque ahora no importa que haya daños colaterales, ahora no importa que no salgan los acuerdos de las personas que se van a jubilar, de las pensiones por viudez, en una etapa de COVID, por el amor de Dios, las pensiones por orfandad, y que todo se pare nada más porque estamos parados políticamente y porque yo digo que no y yo digo que no, y es una lucha de poder entre grupos de poder que no tienen que ver con el género, porque pueden ser hombres o pueden ser mujeres, eso no importa. La otra circunstancia, por ejemplo, que de pronto nos quieren por ahí vender, ¿verdad?, es que hay violencia política de género porque le quitaron la comisión a la diputada. Mira, esta práctica tiene más de 20 años en los congresos. Siempre les han quitado, a la hora de que se enojan, a la hora de que el diputado salió respondón, le quitan todo, ¿no? Le corren a la gente, le quitan todo. Y antes esta violencia solo la recibían los hombres, pues porque nada más hombres había en el Congreso, ¿verdad? Ahora ya también hay mujeres, ¿no? Pero estas mujeres y estos hombres siguen como personas que se identifican frente a un partido político y a una acción política, y que por esa acción política o que por ese partido político o esa ideología política es que tienen estas diferencias, estas revanchas al interior de los congresos, y se quitan y se ponen y se dan y se abrazan y al rato se odian otra vez y tal. Pero ¿qué tiene que ver con eso? Ni tiene que ver con la sociedad morelense, ni tiene que ver con la lucha de las mujeres, ni nosotras somos las culpables de que haya mujeres que sigan la misma tradición partidista que todos y todas las personas militantes de un partido político. Eso tampoco tiene que ver. Nosotras creemos que podemos generar un mundo mejor en procesos de igualdad paritaria, y también queremos que en algún momento de la vida de este país las personas que tomen estos cargos políticos sean independientes, ya no dependan tanto de un partido político ni de los intereses de ese partido político, que puedan tomar decisiones, que puedan llevar una agenda ciudadana de veras, que puedan decir, como lo mandata la Constitución, soy diputado, soy diputada y represento a mi distrito y a las personas que habitan ese distrito. No soy el coordinador parlamentario de un partido político. Desde que el discurso empieza así, la cosa se jodió. Y no vamos a resolver nada en los congresos si seguimos mirándonos como si solo los partidos políticos jugaran en la cancha del Congreso, cuando están los intereses de toda la ciudadanía ahí metidos y ahí incluidos. Tienen una gran responsabilidad. Fíjate por qué reciben los partidos políticos dinero. ¿Cómo están definidos los partidos en las leyes en este país? Son instituciones de interés público. ¿A quién de nosotros nos interesa que de mis impuestos, que yo sí pago impuestos, seguramente todos los de acá, ¿no? Le estén dando dinero, millones de pesos, a alguien que ni me escucha, ni le importa escucharme, ni tiene sensibilidad para, bueno, yo soy ignorante. Fíjate, yo hace muchos años trabajo con mujeres en política. Alguna vez conocí a una mujer en el estado de Guerrero que era analfabeta, y me dijo, cuando yo me lancé para presidenta municipal, llegaron a decirme, ¿cómo ahora en el pueblo una vieja nos va a gobernar? Y dijo, ¿y por qué no? Toda la vida nos han gobernado los hombres, ¿no? Bueno, pero usted es analfabeta, y todos los analfabetas que hemos tenido en este pueblo como presidentes municipales,
Yo, siendo analfabeta, también tengo derecho, pero ¿saben qué? Yo me voy a hacer de asesores, de asesoras que sepan, que me puedan orientar, que sean gente conocedora. En este país, por ejemplo, una vez nosotros hicimos una investigación sobre mujeres indígenas y Tepoztlán. ¿Sabe qué nos dijo alguna autoridad? ¿Y dónde están esas mujeres, las que dicen ustedes, las migrantes que no hablan español o castellano, ¿no? Pues nomás abre usted los ojos, ¿por qué no va al mercado y se fija quiénes son las que no son hablantes de castellano o de español, ¿no? ¿Qué ha hecho este país para ofrecer los servicios de salud? Que antes era un gran logro los servicios de salud de este país, pero nunca les han dado información en sus idiomas, en sus lenguas. ¿Por qué? Porque no les importan, no las ven, no quieren verlas. Es más cómodo sentarse en un espacio donde tienes poder, tienes dinero. Digo, quienes tienen estos cargos, y que sí hay un gran problema de corrupción históricamente, hicimos un estudio sobre la legislatura pasada. ¿Sabes cuántas leyes con perspectiva de género hicieron en 3 años? 28, de las cuales muchas de ellas eran desdoblar lo que ya en el nivel de Cámara de Diputados y de Senadores a nivel federal habían aprobado. Hay una ley de educación preciosa, les voy a decir, ¿quién la conoce? ¿Quién está viendo que funcione? Que se deriva de la gran reforma que hicieron cuando este nuevo Congreso entró, pero lo único que hicieron fue como refritearla, la traducen, la bajas, y la chamba de esos legisladores y legisladoras, que nos cuesta un montón de billete, ¿no? ¿Cuál fue? Porque no conocen la realidad. Yo muchas veces les he dicho, ensúciense los zapatos, o invítenlos. Tropicalizar las leyes. Ándale, ¿no? sí, las traducen y ya, ¿no? O sea, la ley Olimpia, qué bueno que la Olimpia se movilizó por todo el país, pero y aquí en Morelos no tenemos otras formas de violencia, que tendríamos que estar teniendo una mirada crítica ante esa realidad. De pronto también muchas veces los diputados y las diputadas trabajan muy a la moda. ¿Qué es lo que se escucha? ¿Qué es lo que está de moda? Y entonces eso hay que traerlo porque hay que traerlo, ¿no? Entonces viene la ley Olimpia, tiene un gran impacto a nivel nacional, un gran impacto mediático a nivel nacional, y entonces es cachar esto porque pues hay que hacerlo, y entonces a la Olimpia. Ya soy una gran luchadora por los derechos de las mujeres. En ese sentido, por ejemplo, me acuerdo mucho de algo que platicamos nosotros cuando estamos en las mesas de trabajo con el tema de medio ambiente, ¿no? Que están buenísimos todos estos esfuerzos, pero ahora falta un trabajo, un esfuerzo, ahí se me está corriendo la punta de la pluma, un esfuerzo de armonización entre todas estas leyes, ¿no? Qué bueno que ya están, pero la realidad es que no sabemos bien a bien cómo comérnoslas, cómo se cocina esta ley que tenemos acá, ¿no? Justamente un poco hablando de estas desigualdades, porque al final del día creo que el gran reto tiene que ver con las desigualdades que siguen permaneciendo, y que los logros al final del día están puestos en papel, ¿no? Pero no están en la práctica, no están en la realidad. Mientras no estén en la realidad, vamos a seguir finalmente demandando, y vamos a seguir conmemorando, y vamos a seguir saliendo a exigir en las calles. Como bien decía Trini, pues por un lado empezamos con un derecho, pero todavía falta el otro, y todavía falta el otro, y todavía falta el otro, y al final del día seguimos sin tener una igualdad, lo que hoy se llama igualdad sustantiva. ¿Y qué es estas cosas de que a veces el lenguaje no es suficiente y le tenemos que poner apellidos a las palabras, le tenemos que poner un tercer apellido al término, le tenemos que seguir buscando estas problemáticas que al final también tienen que ver con una apropiación del discurso dentro del ámbito político que ha impedido finalmente que esto se cristalice de alguna manera. Hay aspectos que creo que también, como mencionaba Patti, son importantes de ver. Bueno, tenemos un camino andado, seguimos luchando por el reconocimiento de facto de estos derechos. Seguimos viendo que hay esta apropiación del discurso, que hay que al final del día también es una forma de callarnos, ¿no? O de, bueno, ahí lo tienes, ¿no? O sea, ahí ya tienes tu ley Olimpia, ya tienes esto, o sea, ya se tipificó el feminicidio, ya se tipificó, ya hay una fiscalía ya especializada, no ya hay equidad en la Cámara de Diputados, ya tienen todo. Pero o ya tenemos es una ilusión, en muchos casos son ilusiones que parecieran ser que hacia allá afuera no solamente compran
las justificaciones de que se quejen de por qué las mujeres siguen, pero que no ves que ya le aprobaron esa ley, porque se siguen enojando, ¿no? Entonces estas manipulaciones son muy complejas y que terminan por confundir, ¿no? Tanto el ponerle apellidos a la palabra, confundir cuando efectivamente la ley Olimpia, pero ¿qué creen? En el estado de Morelos ya teníamos previamente en eso, la ley de acceso, ya estaba puesta precisamente, y aquí hay otra confusión, la violencia digital y la violencia mediática, que además, si tú te pones a ver la ley general de acceso, es contradictoria, dicen lo opuesto de lo que nosotros tenemos aquí en el estado. Entonces ni siquiera se dan el trabajo de leer y ni siquiera se dan el trabajo de rodearse de personas que sepan y ni siquiera se dan el trabajo de arrastrar el lápiz con conocimiento de causa. Entonces todas estas problemáticas al final del día siguen siendo el por qué conmemoramos el 8 de marzo, porque todavía no hemos alcanzado lo que desde aquel entonces, como bien dice Trini también, sí, ya tenemos el trabajo, pero sigue siendo desigual. Logramos esto de la paridad vertical y horizontal en los congresos, logramos acciones afirmativas, y digo logramos porque nosotras somos parte del Observatorio de Participación Política, Paridad de Género y ahora Violencia contra las Mujeres, y nadie nos contrató, porque nosotras hemos hecho nuestro trabajo voluntario, gratuito, siempre, ¿no? Bueno, pero nos permitían hacer este trabajo de interlocución con el Instituto Electoral, interlocución, logramos tener esa fuerza colectiva, no fue un asunto personal de nadie, fue una fuerza colectiva. Yo creo mucho en los procesos sociales, no son las grandes personalidades nada más que creen que tienen la verdad. Yo creo que, o yo me he formado también en organizaciones realmente muy verticales, digo muy horizontales, no verticales, porque ¿qué es lo que sucede cuando ahorita lo que estamos viendo para mí, en el Congreso, que creen que es la lucha por la presidencia, los grupos que están luchando ya para ver quién va a quedar dentro de 2 años, no es de grupos de los partidos, no es un interés realmente de ver las necesidades del pueblo, de las mujeres, de las niñas, del pueblo de veras, no del que habla del pueblo y que a lo mejor no lo conoce, al menos no conoce acá, ¿no? Pero qué lástima, qué pena, pues que lo que estamos viviendo no nada más tiene que ver con las fracciones, los grupos que ya están haciendo coaliciones para la presidencial, sino también tiene que ver con que Morelos sigue siendo interesante para ciertas corrientes políticas. La geopolítica. ¿No? La geopolítica, no es nada más eso, o sea, Morelos ha sido un bastión importante de algunos grupos que quieren permanecer, otros que quieren revivir, ¿no? Ya vimos, ahora, vimos, no digo el nombre porque no tiene caso hacerle publicidad, ¿no? Alguien que viene a hablar de que las mujeres son la fuerza de la política. ¡Ah, chingado! Nunca te había oído, compadre, ¿no? Y ha sido el hijo de un presidente y ahora resulta que tu mirada es en las mujeres porque somos el cambio, ¿no? Ah, caray, ¿de dónde sacaste eso? ¿De dónde te conviene? ¿De dónde a tu partido conviene eso, no? Yo creo que además no es un problema de ideologías. Estuvimos viendo los debates parlamentarios, digo, los debates cuando hubo en la entrada de el gobierno estatal, ¿no? ¿Cuáles eran las diferencias? A la gente común y silvestre, pregúntale cuál es el planteamiento de un partido y de otro. Y unos se pirateaban el discurso de otros, ¿no? O sea, de repente un partido hablando de la familia, cuando no era su discurso de la familia, sino de otro, dijo, no, pues esto pega, ¿no? Pues este señor, que no sé si vive en Morelos, pero ya anda haciendo campaña política en Morelos, es ¿quién está haciendo ruido? ¿Qué es lo que suena interesante? Ah, las mujeres. Ah, bueno. Ah, indígenas. Indígenas, bueno, ya no digas tú, está como el tema de indígenas, ¿no? Me autoadscribo indígena. Oye, pero también hay indígenas güeritos, ¿no? O sea, entonces hay gente oportunista en la política. El lema del Día de la Mujer 2022 es igualdad de género hoy para un mañana sostenible. ¿Qué significa? ¿De quién es eso? Sí, ciertamente. No sé, ¿de quién es? ¿De la ONU? Sí, de la ONU, es el lema. Sí, porque tiene mucho que ver precisamente con los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? De la Agenda 2030, que
está totalmente permeada precisamente porque el mundo, estamos en una urgencia ambiental, o sea, no. Y tendría que ser efectivamente el eje sobre el cual se diseñaran muchas políticas públicas, si no es que todas. Yo un poco quiero... Debería de ser transversal, de acuerdo al documento, sí. Yo quisiera abonar un poco para aterrizar en esto, que tiene que ver con, y me opongo un poco a este dicho que hizo el Instituto Nacional Electoral hace algunos años, que hizo esta frase de no es el costo, ¿no? Que hablaba un poco para la paridad y de la inclusión de las mujeres y la violencia política, o sea, no es el costo, pero ¿qué creen? Sí, claro que sí hay un costo. Ha sido el costo. Ha sido un costo. Claro. Hay un costo cuando las mujeres damos un pasito para adelante. Y yo me regreso porque tiene que ver para mí, en lo personal, con la anterior legislatura. Sí llegaron 70. Ese fue el costo de tener la paridad. Había un costo que pagar. Un primer paso para la inclusión paritaria era el costo de que a lo mejor iban a incorporarse mujeres que llamamos funcionales al poder, funcionales a los partidos políticos. Es irracional pensar que un congreso puede ser democrático cuando los partidos políticos que las ponen o los ponen ahí, lo menos que tienen al interior de sí mismos es democracia. Oye, pero además de partidos políticos yo agregaría familias. Ah, sí, bueno, ya. ¿No? Son Por negocios bueno, familiares, grupos de poder, claro. Grupos de poder. Ahí ya estaríamos hablando de grupos de poder, totalmente. Entonces, entre los reparten obstáculos... el poder a través de los partidos políticos. A través Que de las usan grandes a los empresas, partidos a través políticos, de que los grandes usan a los oligarquías, claro. Entonces, la tan manoseada palabra de la democracia está cada vez más lejana a ser algo palpable, precisamente porque al ser partidos políticos construidos como los tenemos en este país, pues son el gran obstáculo. Otro costo que pagamos las mujeres tiene que ver con las violencias. Esta forma de exacerbación de las expresiones de violencia, entiéndase hoy por hoy el feminicidio, es el costo de las mujeres no obedientes. El no haber obedecido, el no quedarte en tu casa, el querer salir, el querer, el decir que no te vas a casar a la No hora quiero que ya yo te quise, contigo. el que no quiero contigo, el que tu independencia, como que quieres trabajar. O sea, todo esto, sí, claro que tiene un costo. Porque antes era sumisa y ese era el tipo de violencia. Era una sumisión, los matrimonios infantiles que siempre han existido, pero eran aceptados, entonces precisamente lo aceptábamos. Pero en el momento que decimos, no quiero casarme, en el que tengo el derecho a decir que no, entonces el costo es para las mujeres, es para nosotras, la exacerbación de la violencia. Entonces siempre hay un costo que pagar y creo que eso no lo tendríamos que perder de vista cuando damos un paso hacia un derecho, ya sea un derecho político, ya sea un derecho de educación, ya sea el derecho que tú quieras, hay un costo. Y también hay que asumirlo, y yo por eso le bajo un poco tal vez a esa crítica de que tuvimos 70% de mujeres ahí. Era el costo que teníamos que pagar, asumámoslo, no importa, no importa. Si ese era el costo, lo pagamos. Y Porque ahora después la se va a ir alternativa. mejorando, esperemos que las mujeres vayan llegando más preparadas, estamos esperando que eso pase. Pero me regreso a la cosa de la falsedad del discurso, de la apropiación del discurso para pensar en la sostenibilidad. Porque cuando hablamos de que entonces tenemos una problemática climática, que tenemos problemas ambientales terribles, las mujeres seguimos sin estar representadas en el territorio de manera parcial. Es decir, el territorio si lo divido de manera política, entonces sí puedo decir que tengo una representación paritaria, pero yo quiero que se vayan a las organizaciones comunales y ejidales y me digan si las mujeres ocupamos el 50% de las representaciones del territorio. ¿Y qué creen? No. Y ¿saben qué? Además de los partidos políticos, las organizaciones comunales y ejidales también son sacrosantas que no se tocan y donde las mujeres menos, porque Ni estamos hablan, allá ni en las participan. comunidades más lejanas, Y en los grupos originarios. menos visibles y ahí menos tenemos derecho a opinar sobre nuestros territorios. Pero ¿qué tal que estamos buenas para aprovechar el territorio de manera pequeña? A sostener, dice, por ejemplo, tenemos informe de Naciones Unidas, las mujeres rurales aportan el 70% del plato que todos los días se come en una casa. Porque fue la gallinita de atrás, la plantita de atrás, la del jitomatito que planté, la leche, o sea, todo esto, lo que mi comadre me dio, porque aparte de esta solidaridad en las mujeres rurales, ¿no? Donde
comadre, no tengo para esto, y entonces la comadrita le da, la vecinita le da, y entonces Igual que aportamos también el se 70%. No es verdad que el alimento que tenemos en la mesa es gracias a todos los agricultores. Sí, claro que hay una importancia, pero eso se vende en costales, se exporta o lo importamos, pero diario, lo que todos los días nos metemos a la boca, tiene que ver con las mujeres y tiene que ver con la sostenibilidad del mundo, porque además las mujeres tenemos prácticas muchísimo más sostenibles ancestralmente que las que han tenido los hombres históricamente. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad en este planeta, también tenemos que hablar de la paridad. Y claro que va junto con pegado, porque son asuntos que seguimos sin ver. Estamos buenos porque yo estoy esperando a ver en qué minuto, no tarda, que también el discurso ambiental va a estar en la boca de todas y todos los políticos, en una total y absoluta ignorancia de lo que está pasando. Hay un área de oportunidad, presenta gracias a la coyuntura en general que vivimos, muy en el sentido de lo que tú platicabas hace rato, en función de que el ciudadano ya se da cuenta. O sea, nosotros como ciudadanos ya sabemos cuando una diputada está usando la bandera del feminismo nada más para fines personales, para los intereses del grupo, ¿no? Yo creo que la manera de que se mantenga esa conciencia en esos costos de los que tú hablabas es que el siguiente paso es que necesitamos una candidata en alguno de esos partidos, pero que verdaderamente represente al movimiento feminista. No que sea una política que mujeres al interior de tema, los partidos. Mira, hay y mujeres, que sea el mismo movimiento organizado el que le pero diga a los partidos, oye, ¿sabes ese qué? es Pero no Pero- sucede lo mismo, No. llega una mujer con estas banderas, pero se supedita a la directriz del partido político. Es que ahí es en No ha donde entramos habido, nosotros como por lo ciudadanos. menos en el estado de Bueno, en el Morelos, estado no. no ha habido mujeres feministas. A las feministas normalmente nos hacen así como, ay no, qué peligro. Imagínate si te ponemos a diputada a ti, ¿no? No, pues no, eres la Va a maldita, tomar la tribuna, malquerida. Así la como va la a telenovela, pintarrajear. la malquerida, ¿no? Esta va a tomar la tribuna, va a hacernos, Pero va a yo decir. creo que ahí es a donde se tiene que presionar. Precisamente. Pero Esa es- Mejor nos deshacemos de los partidos esta es Trini, el poder del que yo hablaba. Por supuesto, el poder colectivo es el que va a hacer las grandes transformaciones sociales, eso no es ni se discute. Pero sí en un momento determinado, cuando nosotras estamos en una posición, y a veces no es que sea una posición individualista, porque cuando tú llegas con un discurso feminista, traes un proceso colectivo, necesariamente y forzosamente, porque no te lo inventaste tú solita, ¿eh? Viene Sí, todo claro, un proceso colectivo, claro. toda una Una historia formación, de claro. 300 años de feminismo, ¿eh? O sea, Reconocimiento. miles y Por eso miles de decía mujeres la aquí. mesa, están Pero con sí nosotras feministas tenemos- de tiempo completo, claro. porque es una causa. Y Es una forma de y vida. Sí, y sí es un estilo de vida, y sí Pati, es un estilo de vida, una porque pregunta cambia ahí. tu vida. Claro que sí. ¿Cómo participamos nosotros los hombres en ese discurso? De ¿Cuál es nuestro manera, rol de que manera tenemos que hacer? integral y de manera completa, porque transformar tu mirada, es decir, romper tu propio constructo de género para reinventarte como nos reinventamos nosotras, porque al final del día deconstruimos y nos construimos, nos reeducamos, aprendimos cosas diferentes. Es exactamente el mismo proceso que deben de hacer los hombres, romper su constructo de género para generar procesos más igualitarios, ¿no? Para reconstruir su masculinidad, para saber que masculino no es lo que le enseñaron de chiquito, que masculino tiene otras expectativas y tiene otras formas de vivir, más igualitarias, más equitativas, más respetuosas de la persona que tienes al lado, ¿no? Y que esta construcción colectiva nos da como resultado una sociedad más igualitaria, más armoniosa, y procesos de paz también, Claro, y procesos claro. de paz, porque las mujeres estamos en medio de 3 guerras ahorita ya, ¿no? Estamos en medio de la narcoguerra, estamos Sí. en medio de la posible guerra mundial, pero estamos en medio de la guerra por nuestros propios derechos, porque a partir de unos años a la fecha, yo creo que de los 90, de finales del siglo pasado y este siglo, es como una declaratoria de guerra en contra de las mujeres en estos procesos donde, si bien es cierto, hemos avanzado más a través del youth feminismo, ¿no? Este youth feminismo que trabaja el derecho justamente como una herramienta de cambio para poder dar saltos cuánticos en nuestros derechos y no esperar los procesos sociológicos, como Sí, dicen, ¿no? sí. Y por otro lado, la total desprecio a las infancias en este país. Y lo digo con todas sus letras, un desprecio a las infancias en este país,
y particularmente al riesgo que estamos viendo que sufren los niños, hombres, debido a esta cultura, a la narcocultura que tenemos, que aparte de esta narcocultura, no solamente la ven reflejada en el crimen organizado, sino que hoy por hoy también hablamos de la narcopolítica. Y ese es otro tema que está espinado o no, está espinoso por ahí, pero existe. Y también es la narcopolítica. Entonces, ¿sabes? ¿No? Evidentemente el tema tiene muchas aristas, desde cuál analizarlo, dialogarlo, pero no quiero que se vayan sin preguntarles algo. ¿El obstáculo de una mujer es otra mujer? No, de ninguna manera. No, de ninguna. Mira, yo creo, En la y lo digo, sociedad, en no. el Congreso, Yo lo digo, en tu trabajo, en la cuadra. No. No. Yo creo, te voy a decir una cosa, y se ha demostrado además, ahí están los estudios sociológicos y antropológicos a lo largo de la historia, las mujeres lo que hacemos son redes. Las mujeres nos apoyamos unas con otras. ¿Todas las mujeres? Todas las mujeres. Todas las mujeres, y te voy a decir por qué, porque las excepciones de la regla normalmente la confirman. Yo te voy a decir, habrá algunas que sean malas por naturaleza, habrá algunas que sean pues como son, no voy a poner ejemplos porque yo creo que todo el mundo se la imagina, pero sí hay realidades terribles, hay mujeres que son vengativas, pues claro que hay mujeres que son vengativas, hay mujeres que son violentas, pues hay mujeres que son violentas también, y que esa violencia también muchas veces es producto de su propio continuum de violencia, ¿no? Es decir, todas las mujeres tenemos una historia y somos producto de nuestra historia, y así como los hombres, ¿no? Pero vamos, para mí es muy chocante que se afirme que las mujeres somos el obstáculo de otra mujer, es muy chocante que se afirme que no hay peor enemigo que una mujer. Es muy chocante que se diga que mujeres juntas y juntas, no, señores. Ese mensaje las es del mujeres, patriarcado, claro, no las mujeres. porque las mujeres, lo que quiere ese patriarcado es dividirnos, porque el divide y vencerás, esa es la máxima. Las mujeres hemos demostrado por más de 300 años en el feminismo que juntas hemos hecho un montón de cosas a lo largo de la historia. Nos juntamos y somos poderosas, nos juntamos y rompemos esquemas, nos juntamos e incidimos en nuestros derechos, nos juntamos y hacemos incidencia en nuestras políticas públicas, nos juntamos y movemos al mundo, nos juntamos y salimos a las calles, nos juntamos y paramos también y no vamos a trabajar como ya lo demostramos. Las mujeres juntas somos una fuerza poderosa, por lo tanto, eso que tú acabas de decir, que es el discurso patriarcal, que lo único que quiere es dividirnos, que lo único que quiere es que estemos aisladas, que lo único que quiere es que compitamos entre nosotras, pues no. Yo no lo asevero, lo que planteo es que es un discurso patriarcal. Es un discurso que está siempre en el ánimo del todo. Claro, ¿no? De la discusión máxima cuando se habla de los temas de las mujeres. Claro. Pregúntale tú a una amiga tuya de tu generación, o de cualquier otra, o más jóvenes incluso, oye, para salir a trabajar, ¿cómo hiciste con tus hijos? Me los cuidaba mi mamá, me los cuidaba mi hermano, me los cuidaba mi sobrino, me los cuidaba mi prima. Eso se llaman redes de apoyo. Mi vecina me hacía la sopa, ¿no? Mi vecina me hacía la sopa. Nos coordinábamos para ir a la escuela. Llegó un momento en que vivimos 3 amigas juntas, ¿no? Me decía una compañera, 3 amigas juntas vivíamos porque una tenía una casa, pero no tenía empleo. La otra tenía empleo y ganaba muy bien, pero tenía 4 hijos, ¿no? Y yo tenía un trabajo de medio tiempo y tenía 2 hijos. Nos juntamos las 3 en esa casa y logramos generar un proceso colectivo de ayuda mutua, donde nos cuidábamos a los hijos, pagábamos los gastos, generábamos, esos son redes de apoyo y se da entre mujeres. No dudo que también se dé entre hombres, pero entre hombres normalmente se da para ir a chupar, para ir a acá, esas cosas que se van, ¿no? Digo, y porque también lo he visto, ¿no? O sea, yo no voy a decir nombres, pero me decía un amigo muy querido, híjole amiga, es que tú eres la primera que me dices que si tengo para comer, porque no tenía trabajo. Yo le dije, oye amigo, pues si no tienes, yo te presto, y saqué en ese momento, vamos al cajero, te presto, ¿no? Y le di una lana, pues necesitas dinero para comer. Dice, vi a 2 amigos y los 2 cabrones me llevaron a la cantina a beber.
En ningún momento le dijeron, oye amigo, pues llévales a tus hijitos, tienes lana, ¿no? Estamos en un proceso. Esas son las redes diferenciales con las mujeres. ¿Hay mujeres malas? Pues claro que las hay. Y también te voy a decir algo, también tenemos derecho a ser malas. También tenemos derecho a enojarnos y también tenemos derecho a expresar el enojo, porque no tenemos por qué quedárnoslo, porque no se vale el calladitas se ven más bonitas, pues no. Si tenemos que decirlo, lo decimos, si tenemos que enojarlo, lo demostramos, y si eso es lo que tenemos que hacer. Y lo vamos a seguir haciendo, porque así debe de ser. Las mujeres, siempre juntas, vamos a ser más poderosas y vamos a ser invencibles y vamos a continuar en este camino por esta igualdad sustantiva que nos hace tanta falta y por estos derechos que tanta falta nos hacen en ese reconocimiento. ¿Qué tan fuerte es el no escuchar, ¿no? Y solo irnos por los dichos o estas maneras de hablar y esto decir, que nos hagan pensar que la mayor enemiga de una mujer es otra mujer y jamás nos digan que la mayor enemiga de una mujer es el asesino, que la mata? O sea, me parece tan surrealista y me parece todavía tristísimo escucharlo de otras mujeres que se suben a una tribuna a decir que la mayor enemiga y jamás hablen del feminicidio. ¿Cómo es posible? Yo todavía creo que son contados con nuestras manos que podamos decir una mujer que mató a otra mujer, ¿no? O sea, es contado. En este país 9 de cada 10 asesinatos son cometidos por hombres. 9 de cada 10 asesinatos. Y resulta que la peor enemiga de una mujer es otra mujer. A ver, perdón, ¿cómo? O sea, esta manera de manejar el discurso es no solamente patriarcal, sino es ¿cómo decirlo? Un nivel de maldad impresionante que nos digan eso y que lo repitamos cuando el mayor enemigo de una mujer es el que la mata. Y que además el que la mata o abusa sexualmente es en la mayoría de los casos la pareja, el tío, el vecino, el compadre de mi papá, o sea, estas redes que supuestamente están cercanas a los lugares de refugio que tendría que ser el hogar, ¿no? La protección, la familia cercana. Entonces, y esto no se habla, ¿verdad? Nunca nos dicen aguas, porque a lo mejor el mayor enemigo de una mujer es el tío que tienes ahí. Y claro que tampoco se puede aseverar estas cosas, pero ciertamente ahí es donde hemos dejado de analizar la narrativa, hemos dejado de analizar el discurso, y hay una apropiación del discurso y hay invasión del discurso, como hay una pedagogía, como decía Trini, pero además hay una pedagogía de solamente la foto, de ver lo que está en la foto, lo que esa imagen muestra, sin ahondar en lo que hay detrás de una imagen, de lo que hay detrás de un dicho. Ahora sí que regresamos un poco al inicio de esta plática, sin tener una mirada y una escucha crítica. Yo quisiera, para cerrar, Roy, que nos hablaran sobre las urgencias inmediatas a atender en el Estado. Por lo pronto, que me parece que hay varios temas ahí pendientes que subsanar. Hablo de un nombramiento de una titular en el Instituto de la Mujer, donde se construye la política pública para este sector de la población, y otros temas más desde su perspectiva, cuáles son las urgencias pues en este tema para pues darle cumplimiento a esta conmemoración del 8 de mayo. Pues mira, para empezar tenemos un gran pendiente de armonización legislativa respecto al tema de violencia política en razón de género. O sea, eso se quedó, se echó para atrás, pues lo que estuvimos trabajando muchas de nosotras en el decreto 690, y parecería que incluso en la agenda de las legisladoras de la actualidad, menos de los legisladores, no está. Y obviamente se podría incluso mejorar ese decreto 690, ojalá le pongan galleta, ¿no? Tenemos un tema urgentísimo a nivel de todo el país, que es el asunto de pues legalizar el aborto en los términos en que se estableció ya por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, ¿cuántas mujeres están en la cárcel por abortar? No sabemos siquiera, ¿no? Hablando de estadísticas, seguramente hay algunas que les dijeron, pues tú, incluso teniendo un aborto espontáneo, tú seguramente querías abortar, estando en la cárcel, ¿no? Descriminalizar a las mujeres es muy importante, porque mientras no seamos dueñas de nuestros cuerpos, pues está difícil ser dueñas de nuestra vida, ¿no? Entonces el tema de aborto es un tema de urgencia nacional. Esto, sacar a las mujeres que están en las cárceles. Tenemos
bueno, nuevas discusiones, pero que a lo mejor pues tendrán que entrarle ahora, después de tantas mujeres que han sido desfiguradas con ácidos, etcétera. Parecería que la legislación está siendo muy laxa con eso, simplemente califican como lesiones a alguien que le destrozó la vida y que lleva 80,000 cirugías para reconstruirse, etcétera. Hay huecos terribles todavía en la legislación. Obviamente hay que hacer valer lo que ya tenemos, que no está mal, la norma 046, cuidar que se aplique. Hace unos días yo recibí un directorio de servicios de salud donde señalaban el hospital de Cuautla como un hospital donde se podrían practicar abortos en ese marco, pero pues quién lo sabe, o que las compañeras de Mazatepec sabrán que hay que irse a Cuautla, o ¿cómo le hacemos, no? Las indígenas de Puentepec o de Coatetelco saben que hay que irse 2 horas a ver cómo conseguimos la ruta para llegar a Cuautla. O sea, todavía estamos muy lejos de hacer realidad lo que realmente tendría que ser. En materia de hostigamiento y acoso sexual hay deudas terribles en las universidades. Hoy ya tenemos incluso una especie de asociaciones para trabajar, porque un investigador que hostiga, un profesor que hostiga la cosa en una universidad, pues simplemente se cambia a otra y sigue haciendo lo mismo, ¿no? Voy a mencionar 3 en lo particular. Yo creo que hay una armonización que tiene que ver también, o sea, a lo mejor aquí la abogada me dirá mejor los términos, que tiene que ver con una gran cantidad de leyes que se han generado en el Estado de Morelos, que tendrían que estar de entrada congruentes con la propia ley de acceso de las mujeres a la vida libre de educación. O sea, mientras no pongamos, por ejemplo, la ley de educación o la ley de salud, cuál es su relación familiar, de la violencia familiar, que ese es un encontronazo, es una gran contradicción que tenemos con la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el caso del Estado. O sea, de entrada, si no ponemos en las demás leyes lo que dice este marco, que aparte viene de una ley general, y como bien saben, la ley general no es pregunta, es de aplicación. Ese por un lado. Por otro lado, no podemos seguir generando, y lo digo, y a lo mejor aquí me van a colgar, pero esto de estar generando nuevas tipologías de la violencia, mientras estos tipos de violencia no estén tipificados como delitos, de nada nos van a servir. ¿A mí de qué me sirve que me vengan y me digan un rollo de, no sé, de la violencia económica, si al final del día yo lo voy a tener que poner, por decirte, en el marco de la ley como un delito de violencia familiar? Si no le estoy viendo con esta perspectiva de género, o sea, es decir, tenemos que pensar que estos tipos de violencia de entrada tienen que estar sancionados. Y tenemos ahí un pendiente nacional, ¿no?, que tiene que ver con crear un código único para el país. Eso es algo. ¿Qué aporta el Estado de Morelos para que esto se consolide? ¿En qué parte vemos que estas legislaturas que han pasado sean parte de estas discusiones a nivel nacional para que se logre de facto la creación de este código nacional? Entonces eso es otro aspecto. Y por último, tiene que ver también con esto, regresando a que seguimos sin ver los enormes impactos que tiene, los impactos diferenciados que tienen los asuntos climáticos, en este caso es particular el cambio climático en hombres y mujeres. Entonces, como no estamos viendo que también hay impactos diferenciados que son terribles, y que hoy por hoy regreso a lo que dijimos al inicio de esta conversación, de la urgencia climática, que tendría que estar arriba, o sea, totalmente transversalizado. Y no seguimos generando más que haciendo anuncios de que vamos a generar leyes de cambio climático, pero en la vida he visto que arrastren el lápiz, y en la vida he visto que tengan realmente conocimiento del tema. ¿A dónde voy si tengo un problema a las 12 de la noche? ¿Cuál es el refugio que está abierto en ese momento? ¿Quién me va a hacer? Esas son las políticas que necesitamos, y eso es lo que se tiene que decir. Pero no culos de camiones donde pongan a una señora con el ojo morado con una línea telefónica que trabaja de 9 a 5, eso no se vale, ¿no? Ahora, la forma en cómo se socializa, y la otra situación, yo creo que en este momento hacer más leyes, hacer más reformas, hacer más tipos, digo, mientras sean para mejorar lo que tenemos, muy bien, pero para crear nuevos conceptos de verdad. Bien, hay un dicho que dice que cuando un estado tiene demasiadas leyes y tiene que hacer la ley de la ley, el reglamento y el estatuto y todo lo que hacen,
pues estamos hablando de un Estado fallido, y eso es algo que también tenemos que enfrentar y tenemos que tener como una autocrítica como Estado mexicano y como Estado de Morelos. Estamos siendo un estado fallido cuando tenemos un marco jurídico muy bonito, pero que no tenemos la capacidad de llevarlo a la práctica. Y para cerrar, Instituto de la Mujer. Yo lo voy a decir con todas sus letras, a mí me parece una burla ya de los diputados el tema. Lo que digan y lo que hagan de aquí en adelante en el tema del Instituto de la Mujer no va a ser otra cosa más que una triste farsa de una política pública que no les importa y no les interesa. Y yo creo que el ejemplo es todos estos meses que tenemos, toda esta situación prácticamente de abandono a una política pública importante, transversal, y como acaba de decir muy bien Ariadna, que le corresponde al 50% de la población, y que este 50% de la población pues también votamos, y que también lo entiendan. Y en este momento también las mujeres, de verdad, y se los digo, mujeres morelenses, unámonos, porque en el 2024 unidas vamos a demostrar la fuerza de lo que tenemos, y vamos a tener que enseñarles a estos tomadores de decisiones que no se llega a un lugar tan importante como una diputación a jugar de esta manera por los derechos de las mujeres. Iniciamos con luz de día y ya nos llegó la noche, porque el tema es extenso, lo dijimos hace un rato, lo podemos abordar desde diversos ángulos y hay muchos temas pendientes en la agenda de equidad de género en el Estado, y yo les pido que sigamos hablando de este tema, que esta sea una conmemoración para reflexionar justamente lo que se ha logrado, pero también el largo trecho que falta, para que entonces sí podamos hablar de inclusión y de una verdadera equidad en todo, en la administración pública, en el acceso a la justicia, en todo. Pues Roy, ya nos vamos. Yo me voy a atrever a agregar un pendiente para el 24 precisamente. Un candidato, una candidata más bien, que verdaderamente represente esta agenda, no la de los partidos, no, alguien que verdaderamente se ponga a trabajar sobre esto. Vamos a ver si proponemos a Ariadna. Tendría que ser independiente, a ver si te dan 2 pesos para la campaña. No sé si los 2 pesos, pero tiene el 50% del voto. Pues sí, para hacer campañas sin billetes, o sea, podemos apostar a candidaturas independientes, pero si tuvieras, nosotras que hemos hecho investigación con candidatas independientes, realmente es muy difícil hacer una campaña sin recursos. Yo creo que las familias les ayudan, partidos, etcétera, pero con 30,000 con partidos no van a hacerlo. pesos frente a un partido político que ha tenido prerrogativas durante 3 años, que se la han vivido bien rico y que además registran a todos los chapulines que van de uno al otro. Pero ahí es donde está esa coyuntura que decía hace rato. Ahí está el ejemplo del Movimiento Ciudadano, que no soy santo de esa devoción, pero ahí hay, en teoría, el Movimiento Ciudadano va a apoyar candidaturas ciudadanas. Bueno, pues impulsemos una por ahí. O por los otros partidos políticos. Para eso están. Si nos dejan, dice la canción. Ya nos dejan, abriremos pues, otra mesa con para ese, hablar con más ese bien tema, de ese en tema, de qué específicamente. pasa. Soy Minerva Oiga, Delgado pues, y... yo quisiera nada más agradecerles Gracias, la verdad la Roy, iniciativa, gracias, porque Minerva. no vemos tampoco que se quiera profundizar desde la prensa, también no toda la prensa es igual, por supuesto, pero que ustedes tengan esta iniciativa de profundizar en estos temas, de sentar a mujeres como mis compañeras, ¿no? Sin censura. Sin censura, les reconocemos y bueno, en lo personal les agradezco muchísimo la invitación, en verdad. Faltó mucho por hablar, faltó. pero sigámoslo haciendo. Va a haber materia, ya viene la materia. Exactamente, pues supuesto que la va a haber. muchísimas gracias a todas, Roy. Nos vemos pronto y nos encontramos. Síganos en nuestras redes, las vamos a colocar una vez que se transmita esta mesa de análisis, este programa especial. Y pues nada, muchísimas gracias. Nos encontramos muy pronto.